Saludos. Cuando yo era pequeñito lo que teníamos que usar era un lápiz y una regla, porque eso de los spinners no existía en nuestros tiempos. Pero ese no es el tema de hoy. El tema de hoy son las bibliotecas que pueden contener misterios. Este es el libro más viejo que yo tengo en nuestra biblioteca personal. El libro de Puerto Rico, año 1921. Tal vez quedan muy pocos de estos libros en nuestra isla. Así que tengo que tratar de conservarlo para ver si dura por lo menos 100 años más. Como dije anteriormente, vamos a hablar de bibliotecas a través del mundo que pueden contener misterios. Y vamos a definir lo que va a ser un misterio. Van a ser escritos que tienen secretos que usted y yo no debemos saber. Van a ser lugares que tienen escritos de alquimia, de magia y tal vez de civilizaciones extraterrestres o del intramundo. Esta presentación la voy a hacer de forma que voy a primero decir los nombres de aquellas bibliotecas más antiguas hasta llegar al presente. Son más o menos 16 bibliotecas las que he seleccionado para esta charla. Cuando yo hable de obras, de escritos o de textos, me voy a estar refiriendo a pergaminos, códices, manuscritos, rollos, papiros, cuadernos, tabletas en arcilla o tabletas en piedra. Algunas de estas bibliotecas tienen una colección de libros que son producto del saqueo de ejércitos que han entrado a un país y se han llevado toda su colección de libros para sus países. Y en estas bibliotecas pueden que se encuentren muchos de los libros perdidos de la historia. Vamos a comenzar este viaje en el tiempo hablando de estas bibliotecas en el siglo 8 antes de Cristo. Nos vamos a transportar a la ciudad de Nínive, una ciudad de los sumerios, donde allí había un lugar conocido como la biblioteca de Ashurbanipal. En esta biblioteca, alegadamente, habían obras que contenían conocimiento en ciencias, en matemáticas, en astronomía y en magia. Entre sus ruinas, arqueólogos han encontrado una gran cantidad de tabletas de arcilla con escritura cuneiforme. Y de estas escrituras, algunas personas han hecho relatos sobre una civilización del espacio que llegó a la Tierra, conocida como los Anunnaki. Lamentablemente, los babilonios destruyeron esta ciudad y esta biblioteca en el siglo 7 antes de Cristo. Esta biblioteca se encuentra cerca de lo que conocemos como la ciudad de Mosul, y por ende sus ruinas tienen que haber sido dañadas por las recientes batallas en esa parte de Irak. Del siglo 8 antes de Cristo, ahora vamos a brincar al siglo 3 antes de Cristo, cuando se fundó la famosa biblioteca de Alejandría.
esta biblioteca tiene fama de haber tenido dentro de su colección los secretos del universo, y posiblemente la biblioteca de Alejandría sea la biblioteca más famosa de todos los tiempos. Lamentablemente, Julio César quemó gran parte de su colección, y ejércitos más tarde terminaron de destruir la biblioteca completa. Pero la biblioteca de Alejandría también tenía un rival, y ese rival fue fundado también en el siglo III a.C. Se conocía como la Biblioteca de Pérgamo, y estaba situada en lo que hoy conocemos como Turquía. Pues se dice que después de que Julio César destruyó gran parte de la colección de la Biblioteca de Alejandría, Marco Antonio sacó libros y escritos de la Biblioteca de Pérgamo y se los regaló a Cleopatra para que pudiera reconstruir la Biblioteca de Alejandría. Pero cuando Cleopatra y Marco Antonio murieron, estas obras fueron devueltas a lo que hoy día es Turquía. Y ahora viajaremos por el tiempo al siglo I, a el pueblo de Herculano, donde allí estaba la biblioteca conocida como la Villa de los Papiros, que pertenecía al suegro del emperador Julio César. Esta biblioteca, en esta enorme casa, se dice que mayormente estaba enfocada en filosofía y en antiguos escritos de los griegos. Lamentablemente, el volcán Vesubio destruyó esta biblioteca en el año 79 después de Cristo. Por suerte, arqueólogos han podido recuperar parte de esta colección. Miremos el nombre de la Villa de los Papiros. Como este lugar es contemporáneo a la Biblioteca de Alejandría, nos tenemos que preguntar cuántos papiros de la reconocida Biblioteca de Alejandría habrán sido llevados a la Villa de los Papiros. Ahora nos movemos al siglo II después de Cristo y nos vamos a la ciudad de Roma, donde hay un complejo de edificios llamados el Foro Trajano. En este complejo de edificios habían dos que eran bibliotecas, y en estas bibliotecas se dice que había muchas obras de el antiguo Egipto y la antigua Grecia. Hoy día el Foro Trajano está en ruinas, y entiendo que hay visitantes que pueden entrar a ciertas áreas, pero desconocemos dónde se fue la colección que estaba en estos dos edificios. Y en este viaje por el tiempo llegamos al siglo IV después de Cristo, cuando se fundó una muy importante biblioteca, y me refiero a la Biblioteca Imperial de Constantinopla. Allí tal vez fueron transferidos los escritos de la antigua Biblioteca de Pérgamo, y tal vez los escritos que sobrevivieron los fuegos de la Biblioteca de Alejandría, y tal vez los escritos que estaban en las bibliotecas del Foro Trajano. La Biblioteca de Constantinopla duró casi 1000 años completos, pero fue destruida en las cruzadas por los europeos, y sus textos deben haber sido esparcidos por toda Europa.
Entonces ha llegado el momento de hablar del gran imperio de Mongolia. Como ustedes saben, este imperio lo comenzó Genghis Khan y sus hijos y sus nietos continuaron con la ocupación y conquista de casi todo el continente de Asia y el continente de Europa. Llegaron a Irak, llegaron a Siria, llegaron a partes de Turquía, llegaron a Rusia. Y una de las cosas que hacía este ejército era que localizaba a aquellas personas que tenían un conocimiento en particular y se las llevaban a su país, a Mongolia. Robaban conocimiento, robaban tecnología. Y por lo tanto, si encontraban algún escrito con algún conocimiento que era de interés para ellos, entonces posiblemente se llevaban esos escritos a sus bibliotecas en Mongolia. Y entonces aquí tenemos que empezar a hablar del país de China y el país de Mongolia. En esos lugares hay un sitio en ese lugar que se conoce como las cuevas de Mogao, que está en una región llamada Gansu en China. En el año 1900, un monje llamado Wang Yuanlu encontró una bóveda secreta en una de las cuevas de Mogao, y dentro de estas cuevas habían miles de manuscritos, y muchos de esos manuscritos no pertenecían a China, eran de la India, eran de Pakistán, eran de Afganistán, eran de Irán, eran de Irak, de Siria, de Turquía. Así que, por ende, tal vez llegaron allí producto del saqueo del imperio mongol, el imperio que comenzó Genghis Khan y culminó con el último gran Khan, Kublai Khan. Las obras encontradas en estas cuevas fueron más tarde transferidas a la Biblioteca Nacional de China, la cual hablaremos al final de esta charla. De las cuevas de Mogao, que datan del siglo IV después de Cristo, ahora nos vamos al siglo V después de Cristo, a una región al noreste de lo que hoy conocemos como la India. Allí había un lugar llamado la Universidad de Nalanda. Nalanda está íntimamente ligado con los conocimientos secretos de los Vedas. Allí miles de estudiantes del Tíbet, de China, de Corea y de Asia Central iban a estudiar. Lamentablemente, esta universidad y sus bibliotecas fueron saqueadas y destruidas en el siglo XIII por la dinastía Mamluk. La historia no especifica cuántos de los escritos que estaban en las bibliotecas de la Universidad de Nalanda pudieron sobrevivir al saqueo y destrucción del ejército de Mamluk. Ahora vamos a pasar al siglo IX después de Cristo, a lo que se conoce como la Casa de el Saber, que estaba en la antigua Bagdad, en Irak. Allí, alegadamente, había conocimiento de los persas, de la antigua India, de los griegos. Sus textos hablaban de geografía, de matemáticas, de astronomía, de medicina, de química, de cartografía y de alquimia. Lamentablemente, y es una palabra que ya he utilizado en varias ocasiones, la Casa de el Saber sufrió el mismo destino que la gran biblioteca de Alejandría.
esta biblioteca también fue destruida en el siglo XIII por los mongoles. Podemos especular que muchas de las obras y escritos que estaban en la casa de El Saber fueron transferidas a Mongolia, o tal vez, como mencioné anteriormente, a las cuevas de Mogao. Y no nos podemos olvidar del continente de Sudamérica. Para allá, para el siglo XIII, la civilización inca, en la zona conocida como Cusco, tenía lo que se puede definir como una biblioteca. Esta biblioteca se llamaba el Pukin Cancha y alegadamente los escritos, los textos, las obras que habían en Pukin Cancha fueron transferidas a la ciudad secreta o la ciudad perdida de Paititi. Hoy día, que yo sepa, la ciudad perdida de Paititi nadie la ha podido encontrar. Y ahora llegamos al siglo XV, cuando se establece formalmente la Biblioteca del Vaticano. Y 2 siglos más tarde, esta biblioteca se separa en 2 partes: la Biblioteca del Vaticano y la Biblioteca Secreta del Vaticano. Si uno de los propósitos de esta charla es identificar cuáles son las bibliotecas que pueden tener en su inventario libros que tienen secretos que usted y yo no podemos conocer, tenemos que tener a la Biblioteca Secreta del Vaticano en las primeras posiciones. Tenemos que preguntarnos si la Biblioteca del Vaticano fue fundada en el siglo XV. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Qué fue lo que descubrieron? Que tuvieron que comenzar la Biblioteca Secreta del Vaticano en el siglo XVII. Se dice que esta biblioteca tiene más o menos más de 1 millón de volúmenes, o sea, de libros, de pergaminos, de manuscritos, etc. y 75.000 códices. ¿Cuál será el contenido de esos 75.000 códices? Entonces, en estos momentos tenemos que comenzar a hablar o repetir la palabra saqueo, porque podemos especular que una gran parte de los documentos, obras, manuscritos y cualquier lectura que está dentro de las bibliotecas del Vaticano fueron producto del saqueo en diferentes países. Y ahora llegamos a una de las bibliotecas más misteriosas del mundo, y me refiero a la biblioteca de Iván el Terrible. Se dice que Iván el Terrible en su biblioteca tenía obras y manuscritos de la antigua Biblioteca Imperial de Constantinopla y también papiros de la Biblioteca de Alejandría. Nadie sabe dónde está la biblioteca de Iván el Terrible, pero se presume o se cree o se sospecha de que está en una bóveda secreta debajo del Kremlin o debajo de lo que se conoce como la Catedral de Sant Basilio. Recordemos que Iván el Terrible fue el que ordenó construir la Catedral de Sant Basilio y por ende se cree que su biblioteca puede estar debajo de esta catedral. Y ahora llegamos al siglo XX y tenemos que hablar de la Biblioteca Británica del Reino Unido. Esta es
tal vez la segunda biblioteca más grande en el planeta. Esta biblioteca fue parte del Museo Británico del Reino Unido, que se fundó en el siglo XVIII. Y cuando hablamos del Museo Británico del Reino Unido y la Biblioteca Británica del Reino Unido, estamos hablando de dos frases que son sinónimos al saqueo. El Imperio Británico tuvo que haber extraído de las bibliotecas de todos los países que estaban bajo su poder miles y miles de manuscritos y obras para ser llevadas al Museo Británico. Recordemos que fueron los británicos los que prácticamente saquearon a todo Egipto de sus momias y de sus reliquias. Se dice que en la Biblioteca Británica está la colección de libros de el gran mago John Dee, que sirvió bajo la corte de la reina Isabel I durante el siglo XVI. En el siglo XX también se fundó la Biblioteca Nacional de Mongolia. Y si hablamos de Mongolia, tenemos que recordarnos de Genghis Khan y sus hijos hasta llegar hasta Kublai Khan. Esta biblioteca está en un lugar llamado Ulaanbaatar. Y se dice que esto es lo importante, que en su colección hay 1 millón de libros raros, aunque no especifican cuál es el significado de libros raros. Pero tenemos que presumir que muchos de esos libros raros tal vez contienen los misterios y los secretos que estamos buscando. Al sur de Mongolia se encuentra el enorme país de China, donde ellos también en el siglo XX fundaron una biblioteca central. Esta biblioteca se conoce como la Biblioteca Nacional de China y está en Pekín. Se dice que su colección consta de más de 35 millones de volúmenes. Recordemos que los manuscritos y escritos de las cuevas de Mogao fueron transferidas a la Biblioteca Nacional de China y por ende esta biblioteca también tiene que estar entre las primeras posiciones si estamos buscando libros que contienen secretos que usted y yo no podemos conocer. Ahora llegamos a lo que yo considero personalmente que puede ser la biblioteca más misteriosa del planeta. Y me refiero a la Biblioteca Nacional de Praga. Como ustedes saben, Praga está en lo que antes fue el reino de Bohemia, y el reino de Bohemia era un lugar que estaba lleno de magos. Y como mencioné en una charla anterior, el Bohemian Grove está inspirado directamente con el reino mágico de Bohemia. En este lugar, en la ciudad de Praga, todavía creen en los vampiros y los hombres lobo. Allí en esta biblioteca está la colección de sobre 13.000 libros que pertenecían a Heinrich Himmler. Se recuerdan el famoso nazi que se paraba al lado del propio Adolfo Hitler. Recordemos que fue Himmler el que estaba en la punta de lanza de todos los movimientos ocultistas y exoteristas de la Alemania nazi. Él enviaba a su personal
por todo el globo a buscar los diferentes misterios que habían en cada país. Himmler era creyente de la antigua Atlantis y también era creyente de la magia negra propulsada por Aleister Crowley. Así que ciertamente dentro de esos 13.000 libros de ocultismo tienen que haber muchos con secretos que usted y yo no podemos conocer. Ya llegamos al final de esta charla, pero tenemos una biblioteca adicional, una biblioteca intangible, una biblioteca invisible, y se trata de la biblioteca acásico, que es un lugar, una memoria sensorial, un lugar en el éter que contiene toda la información que ocurrió en el pasado, toda la información de lo que va a suceder en el futuro y todo el conocimiento del universo. Supongo que aquellas personas que son pitonizos pues van a esta biblioteca etérea para así conocer qué es lo que va a suceder en el futuro. Para llegar a esta biblioteca se supone que uno haga unos mantras o que uno pida una serie de permisos. Yo voy a leer unas frases que alegadamente se usan para poder acceder a esta biblioteca invisible que nos rodea continuamente, no importa dónde nosotros estemos. Y estas frases son las siguientes: yo pido a mi yo superior, a los señores del registro acásicos, a los seres de luz, que canalicen a través de mí toda la información que solicito, a lo que me es permitido acceder. Alegadamente, párrafos con el contenido de estas palabras y diferentes mantras permiten que ciertas personas puedan acceder a esta biblioteca etérea que nos rodea. Y por ende, si esta biblioteca contiene todo el conocimiento del universo, pues entonces también debe tener esos secretos que usted y yo no podemos conocer. Así que después de todas estas bibliotecas que he mencionado en esta charla, ¿cuáles son las que están en el primer lugar para irlas a visitar, para buscar esos libros que tienen los secretos que usted y yo no podemos conocer? Pues comenzamos con la Biblioteca Secreta del Vaticano, la Biblioteca Británica del Reino Unido, la Biblioteca Nacional de China, la Biblioteca Nacional de Mongolia y, por supuesto, la Biblioteca Nacional de Praga en el primer lugar. Y aquellos que tienen unos poderes psíquicos podrán entonces visitar la biblioteca acásico. Ustedes se podrán preguntar por qué no mencioné a los faraones, a las bibliotecas en los tiempos de las pirámides, y también por qué no mencioné la biblioteca del Congreso o el Museo Smithsonian. Y lo voy a explicar. Primero que nada, en la época de los faraones no he podido encontrar literatura de que hable de que ellos tenían bibliotecas. Aparentemente, sus manuscritos secretos se mantenían en los templos y solamente los sacerdotes
tenían acceso a estos documentos. No mencioné la Biblioteca del Congreso ni el Museo Smithsonian porque ellos llegaron tarde a lo que se conoce como el saqueo de todas las bibliotecas europeas de Sudamérica y Centroamérica. Los imperios como el Imperio Español, el Imperio Británico, el Imperio Francés, el Imperio de los Mongoles y otros imperios le llevan una gran ventaja a los Estados Unidos en el arte de saquear bibliotecas y riquezas culturales de, como mencioné, Centroamérica, Suramérica, África y todo el continente europeo. Así que para secretos modernos podemos especular que tal vez información que usted y yo no podemos saber está en la Biblioteca del Congreso o el Museo Smithsonian. Y estos secretos modernos pueden ser si hay vida en otros planetas cercano o lejano a la Tierra, o si hay extraterrestres que han llegado a la Tierra y han compartido con el ser humano recientemente en la historia completa de la Tierra. Con esto yo termino esta charla y nos vemos en mi próxima participación.